tardes. Estamos aquí con Alfonso Rodríguez y Xavier Aldecoa. Vamos a hablar del proyecto Indestructibles, que se va a poder ver en la edición de 2021 de Para Ti en Foco. Primero, pues presentaros un poco quiénes son Alfonso y Xavier. Hola, buenas tardes. Bueno, nosotros somos Mike Steele y Mili Sánchez. Estamos haciendo el comisariado de la exposición Indestructibles. Y bueno, vamos a introducir un poquillo quiénes son Xavier. Xavier Aldecoa es licenciado en periodismo. Sientes fascinación por el continente africano donde vives. En Sudamérica, si no nos... En Sudáfrica. En Sudáfrica, perdón. ¿Sigues viviendo en Sudáfrica? Bueno, desde hace unos añitos lo que hago es una corresponsalía itinerante. En realidad, cada mes voy a un país diferente. Estuve 6 años y medio en Johannesburgo, pero desde entonces con la mochila a cuestas siempre por África recorriendo aquellas tierras. Autor de los libros Océano África, Hijos del Nilo e Indestructibles, cofundador de la revista de periodismo internacional 5W y la productora social e independiente Muzungu, no sé. Recibió el año pasado el premio del jurado en el Festival de Austin por el documental Blood on Our Side. Luego tenemos a Alfonso Rodríguez. Él es fotógrafo y videoasta. En los últimos 30 años ha recorrido más de 100 países, fotografiando temas tan diversos como conflictos armados, el calentamiento global y el exilio saharaui. Ha trabajado con periódicos y revistas nacionales e internacionales, ha colaborado con UNICEF, ACNUR, Oxfam, Médicos Sin Fronteras, etcétera, un largo etcétera. Es cofundador de GEA Photowars. Y la Caja Azul pertenece a la Red Internacional de Fotógrafos Voluntarios, Shoot for Change. Y nada, pues eso, muchas más cosas que sois. Abreviemos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Es asombroso el currículum de los dos. O sea, cuando decimos que habéis publicado en medios no nos ponemos a enumerarlos porque estaríamos aquí casi una hora. Pero bueno, estamos aquí para hablar de Indestructibles, un proyecto que cuenta la historia de 11 chavales, ¿no?, de distintas partes del continente africano. Por ejemplo, Javier, ¿nos puedes decir cómo surge la idea de este proyecto? Bueno, en primer lugar, buenos días, buena tarde, no sé a qué hora lo veréis, pero es un placer estar con vosotros y tener la expo allí al otro lado del charco. Pues Indestructibles nace de la constatación de que África es el continente del futuro. África es el continente, el territorio más joven del mundo. La media de edad en África son apenas 18 años. En 30 años esas cifras serán aún mayores. O sea, es un continente que está en constante evolución. Y nos dio la sensación de que fijarnos en esa juventud, en esos niños y niñas, era también una manera de explicar los logros y los retos del continente africano. Es un continente con cicatrices, evidentemente hay guerras y creemos que hay que explicarlas, hay epidemias, hay crisis, pero no solo. Y también hay que contar esa otra parte para hacer un trabajo pues, más equilibrado y justo, creo, y creemos, hacia el continente africano. Así que estas historias de niños y niñas con nombres y apellidos buscan eso, el abrir una ventana hacia un continente complejo, con cosas positivas y negativas, pero que sobre todo joven y en constante evolución y de gente que no se rinde, que son indestructibles. Estabas diciendo que el proyecto Indestructibles es mucho más que una exposición. ¿Nos puedes decir, Alfonso, en qué se diferencia, en qué consiste realmente Indestructibles? Sí, nosotros desde el inicio, desde que quisimos embarcarnos en este proyecto, teníamos claro que queríamos llegar a cuanta más gente mejor. Es decir, se trata de eso que dicen tender puentes, ¿no? Y se trataba de crear una especie de conexión entre nuestras sociedades y las sociedades africanas, sobre todo también a nivel de los más jóvenes, no solo de los que estamos acostumbrados a ver cultura y a ir a exposiciones o leer libros, sino también hacia los jóvenes, ¿no?, de nuestro país o en cualquier caso de nuestras sociedades europeas, americanas, etcétera, ¿no?
teníamos claro que queríamos crear algo en un sentido, en el sentido de la palabra un poco transmedia, ¿no? Es decir, abarcar diferentes formatos de difusión, que no fuera un reportaje al uso con fotografías y textos y ya está, que eso llega a un determinado número, a un determinado sector de la población, sino que queríamos que fuera más allá, ¿no? Por eso ideamos que un proyecto que abarca, además de una exposición fotográfica, que es la que podréis ver aquí en Para Ti, pues abarca otra exposición educativa con contenido interactivo, abarca libros de periodismo narrativo, abarca un fotolibro, una website dedicada, un documental, un álbum ilustrado, una obra de teatro y también, por supuesto, los reportajes al uso, ¿no? El reportaje se ha publicado en muchísimos medios de comunicación, se ha hablado en muchísimas emisoras de radio, televisión, en National Geographic, en Revista 5W, en Gato Pardo, aquí en Centroamérica, Sudamérica y en Estados Unidos, una revista bastante conocida. En fin, lo que queríamos era abarcar el máximo posible a nivel de franjas de edad, sobre todo. Y a nivel también de intereses, ¿no? Es decir, hay gente que puede estar interesado en ir a ver la exposición fotográfica, hay gente que lo que le interesa más es leer o tener un fotolibro en casa, etcétera, etcétera. Y por eso ideamos que fuera algo muy multidisciplinar, por decirlo así, y aunque las historias siempre son las mismas, o casi siempre son las mismas, porque hay formatos que eh, no permiten explicar todas las historias porque serían muy largos, o incluso hay formatos que permiten añadir otras historias, como por ejemplo el libro de periodismo narrativo de Xavi, ¿no? Con lo cual, lo que teníamos muy claro desde el principio es eso, ¿no? O sea, abarca todo lo que puedas para que llegue el mensaje a cuantas más personas mejor. Una de las cosas, lo intentáis hacer en centros educativos, me imagino que de momento solo en España o también en otros países. Bueno, la intención es que no solo en España. De hecho, aparte de esta opción de saltar el charco y estar en Brasil, ya estamos hablando para que vaya a Gambia, que es uno de los lugares donde ocurren una de las historias, que dé también el salto a Senegal, y nuestra ilusión sería que pudiera ir a cuantos más países africanos también. De hecho, Cabo Verde está ahí en el horizonte como una posibilidad. Y luego mirando hacia Europa, pues hay unas propuestas, a ver si se acaban de concretar, para ir a Andorra y a Bruselas. O sea que poco a poco, porque estas cosas, como las llevamos entre Alfonso y yo, siempre cuestan y hay que ir empujando, pero la intención es de que no solo se queden en España, sino que vaya mucho más allá, porque al final las historias son primero africanas y después internacionales. ¿Encontráis que los chavales de España sienten cierta empatía por las historias que digamos que la edad es un punto de unión más que el color o la raza? ¿Notáis eso? Sí, absolutamente. De hecho, a las exposiciones fotográficas suelen venir muchos chavales y chavalas jóvenes, incluso niños. Pero es verdad que el formato no es del todo el apropiado para ellos, ¿no? O sea, unas fotografías con marcos de madera, unas cartelas con unos textos, etcétera, una web donde tienes que navegar. Siguen viniendo, de hecho, la exposición ya la han visto más de 75.000 personas y aproximadamente calculamos, en algunos sitios tenemos datos más reales, en otros son estimaciones, calculamos que aproximadamente el 10% han sido niños o niñas, por lo cual no está mal, pero queremos ir más allá. Por eso hemos creado esta exposición como complementaria, ¿no? Con este contenido interactivo por Internet, para que además los profesores y las profesoras puedan trabajar las historias con los alumnos, ¿no? Y bueno, ya la tenemos ya completamente cerrada para Cataluña y ahora estamos intentando llevarla al País Vasco y ojalá podamos extenderla al resto de la geografía española como mínimo, ¿no? Como decía Xavier, o sea, tenemos varias ofertas, varias propuestas encima de la mesa para valorar, para llevarlo a otros países, Roma, Bruselas, etcétera. Pero claro, hablamos de la exposición al uso, de la exposición clásica. Sabemos que África es muy extensa y cada país tiene su propia idiosincrasia, sus propias maneras, ¿no? ¿Cómo lo
¿qué historia os costó más hacer y por qué? Bueno, la verdad es que a todas las historias, porque son historias en las que reivindicamos mucho el valor de la pausa, tanto al abordarlas o al empezar a producirlas, dedicarle tiempo a cada historia, como cuando estamos en el terreno, dedicarle mucho tiempo a los protagonistas de las historias, que son esos niños y esas niñas. Hay historias que nos tocan muy de cerca porque seguimos en contacto con los niños o con las niñas, pero seguramente la más complicada de producir fue la de Rodríguez Gloire, son dos niños soldados en República Democrática del Congo en la que están en activo. De hecho, ellos dos son la guardia personal del jefe de ese grupo rebelde, del general de ese grupo rebelde, y estuvimos prácticamente 8 meses para tener acceso. Es un país que tanto Alfonso como yo conocemos bien. Gracias a esos contactos de viajes previos, de 6 o 7 viajes previos, pudimos empezar a tirar de un hilo que costó, como digo, 8 meses llegar, y luego pues las dificultades en el terreno, ¿no? Recuerdo que, de hecho, esa mañana que nos tenían que venir a buscar para ir directamente ya a la selva, a las 5 de la mañana Alfonso y yo aún no sabíamos si íbamos a poder ir o no, o sea, la situación era volátil o incierta, y después pues dificultades propias del trabajo, ¿no? Llegar allí con un 4x4, un todo tirado, árboles en medio del camino para que no pudieran pasar. Estamos hablando de una zona en conflicto. Después tener que alquilar unas motocicletas para poder pasar, que hubiera demasiado barro al final y seguir caminando, y que la única indicación fuera pues que si siguiéramos una línea recta en la selva ya nos encontrarían, ¿no? Entonces hay situaciones que son complicadas de producir porque tienen estas dificultades, y otras que parten un poco de la suerte, ¿no? Recuerdo una vez una niña en Cabo Verde, Giovanna, que nos enteramos gracias a un café con una persona que había leído un artículo que precisamente habíamos publicado los dos en La Vanguardia, y que nos dijo que venía de un sitio donde habían instalado por primera vez placas solares en la escuela y por primera vez había electricidad. Y eso nos dio la pista para decir, oye, vamos allí y a ver qué historia nos encontramos, porque eso seguro que ha cambiado la vida de las personas. O sea que fue muy variado y a la vez muy enriquecedor y extraordinariamente bueno y divertido de vivir. Oye, una cosa, voy a volver un poco para atrás, porque es que a mí me fascina el proyecto este, que es un multiproyecto, lo de la obra, he oído por ahí una obra de teatro también, eso es cosa de Xavier, me imagino, o me podéis explicar un poco. Sí, sí, la obra de teatro, bueno, al final nosotros en nuestro afán por tocar todas las teclas, que ojalá toda esta aventura salga bien, bueno, hemos recibido una propuesta ya en firme de una compañía, de una productora, mejor dicho, y bueno, pues ya estamos en una fase, estamos todavía en una fase previa, pero bueno, se espera que el estreno sea en octubre del 2022, es decir, que ahora ya tenemos a la dramaturga, ya tenemos a la directora, ayudante de dirección, etcétera, etcétera, ya estamos trabajando un poco sobre todo en el texto, en la dramaturgia de la obra. En principio va a ser una obra, va a ser un espectáculo infantil. Queremos llegar a una franja de edad de entre 8 y 12 años, ¿de acuerdo? Pero no descartamos que si funciona bien podamos producir un espectáculo para adultos. Por eso esta obra de teatro abarca una serie de historias que son propicias para explicarlas a esta franja de edad, a niños y niñas, ¿no? No consideramos, por ejemplo, que la historia de los niños soldado o algunas otras historias que son un poco más fuertes, más dramáticas, puedan encajar demasiado bien en un niño de 8 años o en una niña de 12 o algo así. Por lo tanto, estamos preveyendo que para esta obra infantil vamos a hacer 3 historias, y para la posible obra para adultos, pues haya otras historias diferentes. Al final, es lo que os comentaba, todo gira en torno a las 11 historias, pero cada uno de los formatos puede tener matices o ciertos separadores, ¿no? Bueno, pues que de alguna forma nos aporten cosas diferentes, no siempre sea la misma historia, lo mismo, etcétera, ¿no? Y eso es un poco lo que pretendemos. Y claro, de cómo las historias son siempre, pero hay alguna que realmente sea fuerte. Bueno, yo creo que todas, porque la verdad es que les acabas cogiendo mucho cariño a las historias, pero
Pero bueno, yo sí que hay algunas, por ejemplo, la de Giovanna que os contaba de Cabo Verde, me parece que es una pequeña historia que a partir del ordinario puedes contar lo extraordinario, cómo está cambiando el continente gracias a las renovables. Quizá también diría la de José y Antonio, que son dos niños de la calle en Mozambique, sobre todo porque ahí nos dimos cuenta como a veces que el contexto define muchas veces los esfuerzos, ¿no? Este es un chico de la calle que huyó de su casa porque en casa su padrastro le pegaba, huyó a Beira y era un chico extraordinariamente inteligente. Era un chico que recuerdo que le dejamos una cámara para que la viera y se pasó prácticamente 4 horas intentando encontrar todos los secretos de esa cámara, una curiosidad infinita y una amabilidad también que era fuera de lo común. Estamos hablando de niños de la calle que están muy acostumbrados a vivir en una situación extrema en la que reciben abusos, golpes, son muy desconfiados y él era extraordinariamente amable, no bebía y de hecho esa amabilidad hizo que mientras le limpiaba el coche para ganarse unas monedas a una mujer, ella también lo debió percibir y resultó que era la directora de una escuela de élite en Mozambique y le ofreció estudiar en esa escuela en la que iban los hijos de la élite de esa ciudad. Él era un niño extraordinariamente inteligente, pero ahí te das cuenta de cómo el contexto a veces pesa también. No son historias edulcoradas las que explicamos. Ese niño que iba a estudiar por la mañana a una escuela de élite, por la noche dormía en la calle. Y esos mundos se hicieron insoldables y al final abandonó la escuela. Te das cuenta como a veces no es suficiente como una buena intención también, con un esfuerzo extraordinario, sino que hay que poner más herramientas para que las cosas cambien, ¿no? Y entonces es un poco también lo que queremos explicar con estas historias. Creíamos que era un error solo fijarse en historias negativas, pero también lo sería solo fijarse en partes bonitas, en historias de éxito, porque al final la realidad es compleja y en algunas ocasiones es dura, ¿no? ¿Cómo se prepara un proyecto así? Porque además son historias como de largo recorrido. ¿Cómo decidís entre los dos qué historias incluir, que no son intuiciones, seguís, atáis cabos, seguís, ¿cómo llegáis a esos personajes, a estos 11 personajes? Sí, es complejo porque este tipo de proyectos no es algo que siga unos mecanismos, unos métodos ya establecidos, unas técnicas. Es algo absolutamente artesanal. Artesanal te diría, pero a nivel incluso manual, ¿no? Es decir, que cada una de las historias o cada uno de los países, o sea, no nos han llegado porque sí, o sea, siempre ha habido una intencionalidad en todo, pero bueno, por ejemplo, te diría que hemos intentado cubrir geográficamente, ¿no? Este, oeste, norte, sur, un poco la geografía, si es que eso se puede hacer, ¿no? Un poco diferentes ámbitos del continente, ¿no? Países anglófonos, países francófonos, países lusófonos, diferentes tipos de culturas, en fin, diferentes tipos de temas, ¿no? Es decir, cada una de estas historias cuenta una historia personal, pero detrás hay como un eje que los recorre, que son temas muchísimo más generales, ¿no? Y que afectan no solo a ese país o a esa comunidad o a esa persona, sino a muchos otros, como por ejemplo el cambio climático, matrimonios infantiles, el yihadismo, etcétera, etcétera. Es decir, que siempre hay como una especie de intencionalidad a la hora de buscar cada una de esas historias. A veces llegas a un sitio y esa historia no es lo que tú preveías, porque lógicamente hay miles de kilómetros, hay una dificultad a la hora de comunicarse, a la hora de entender, a la hora de que el tema sea lo que tú quieres exactamente, a la hora de que ese niño o esa niña pues sean realmente alguien que pueda aportar algo a la historia, ¿no? Y con esto ya, ahí sí que entraríamos en temas un poco más narrativos y técnicos, pero te diría que si llegas y es un niño muy pequeño donde le quieres hacer una entrevista que se exprese, pero tiene miedo a la cámara, pero contesta con monosílabos o lo que sea, pues la historia un poco se diluye, ¿no? No vas a ir a que lo explique solamente, ¿no? Un padre o una madre o un vecino, que podría ser, pero no es lo que pretendíamos. Nosotros pretendíamos que ellos fueran los protagonistas de sus historias, ¿no? Es decir, son niños y niñas que de alguna manera están intentándolo y queríamos que ellos nos lo explicaran en primera persona, ¿vale? Antes, no sé si lo hemos comentado, pero nosotros sobre todo queríamos reivindicar un poco el valor del intento, ¿no? No sabemos si estos niños van a conseguir ser médicos,
aviadores, profesores o cantantes, como quieren. No lo sabemos, pero lo están intentando o es lo que tienen en mente. Y ese es eso realmente es lo que queríamos reivindicar, sobre todo con este reportaje, ¿no? Entonces, nos fuimos a diferentes áreas del continente para ir a buscar estas historias de alguna manera. Nos llegaron a través de contactos que tenemos en el continente, a través de contactos que tenemos aquí, y al final, pues bueno, decidimos, claro, cuando decides ir a un sitio, algo claro tienes que tener, menos en el caso de Congo, que decía Xavi, ¿no? Porque ahí cuando ya estábamos en Goma el día antes y todavía no sabíamos si lo íbamos a conseguir o no. Pero en la mayoría de los casos, o en el 90% de los casos, teníamos claro que algo teníamos, algo sólido ya teníamos. Por eso nos desplazábamos con todo el equipo, con toda la historia, hasta ese lugar, ¿no? Y al final es un poco fruto, sobre todo, de la experiencia, ¿no? Siempre lo decimos, Xavi y yo, ¿no? Que al final movernos tantos años por África y tal te da esa confianza, ¿no? En que lo que pretendes hacer va a salir bien, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y luego, pues, que nuestra forma de trabajar es muy de a pie, ¿no? Muy de estar ahí con la gente. Es un reporterismo muy pausado, ¿no? Muy llegar allí con la calma, ¿no? Con verlas venir, un poco conectar con la gente, pasar días con ellos, hablar con ellos de alguna manera previamente a empezar a sacar la cámara y a grabar, porque eso podría ser incluso un poco violento, ¿no? Imaginaos, ¿no? Al contrario, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues eso ha sido un poco así, a grandes rasgos, la metodología un poco, ¿no? Yo creo que la palabra clave es casi artesanal. A los protagonistas de las historias, ¿cómo os acercáis a ellos? Pues aquí, sin duda, lo prioritario es el tiempo, porque eso es lo que realmente de alguna manera, brinda la posibilidad de entender la complejidad de la persona que tienes delante, deja que florezca su dignidad al completo, porque si no te quedas un poco en una etiqueta. Y pongo un ejemplo, una de las historias es de Margaret, una chica que tiene 13 años, de Uganda, en el norte de Uganda, que conocimos, que la acababan de casar con Joseph, que era de 26 años de edad. Nosotros cuando llegamos prácticamente la acababan de llevar, como decía, pero nos encontramos a una víctima, nos encontramos a una niña pues tremendamente asustada, tímida, y que lo último que quería era hablar con dos blancos que acababan de llegar. Yo creo que si hubiéramos hecho las fotos ese día o esa tarde y hubiéramos hecho esa entrevista, nos habríamos ido y habríamos ido con una historia dura, dramática, pero con una víctima. Gracias a estar allí con ella en la aldea durante varios días, acompañarla a un bar, al pozo, acompañarla a elaborar el campo, acompañarla, yo que sé, a tareas del hogar, poco a poco Margaret se fue descubriendo en una chica que tenía una mentalidad revolucionaria, en una chica que decía, es que yo no tendría que haber sido casada con 13 años, yo soy una niña y quiero seguir siendo una niña. Pero no solo eso, sino que al pasar los días, incluso se atrevía a decírselo a su marido. Decía, es que lo que has hecho tú está mal. Y yo, cuando sea mayor, cuando mis hijas si tenemos hijas y crecen, no las vamos a casar antes de que tengan 18 años. Y se lo decía a su marido. Y antes decía Alfons el valor del intento. Pero es que es clave. En la historia de la humanidad nos ha enseñado que se necesita gente como Margaret. Una niña de 13 años que intenta cambiar las cosas. Más allá de si tiene éxito o no, es el paso clave y el primer paso indispensable para que las cosas cambien. Porque, por ejemplo, las mujeres en la historia de la humanidad no votaron, no han empezado a votar porque una mujer se levantó la mano un día y dijo, a partir de ahora tenemos que votar. Si hoy votan las mujeres en gran parte del mundo, es porque muchas mujeres estuvieran dispuestas a partirse la cara y que se la partieran por la posibilidad de que sus nietas votaran muchas veces. Y ese valor del intento, ese valor de decir, hay que cambiar las cosas, para mí es importantísimo. Y eso que nosotros muchas veces en el mundo occidental lo damos por supuesto, hay muchos sitios donde no está, donde no se viene tan dado. Y por eso las historias como Margaret, como todos los personajes de estos reportajes son claves por eso, ¿no? El dedicarles tiempo para que realmente aflore la historia. Hay veces que teníamos una cierta intuición de que por ahí había una historia, hablábamos Alfonso y yo creo que aquí hay algo más, pero luego al cabo del tiempo, al cabo de los días, cuando pasaban los días,
realmente veías quién tenías delante. O sea, no siempre es fácil porque hay veces que nos sorprendía incluso para bien, el ver que realmente ahí detrás no solo había una niña con sueños o con una infancia robada, sino una chica que estaba dispuesta a coger las riendas de su vida e intentar cambiar las cosas dentro de sus posibilidades. ¿Creéis que vuestra presencia allí tuvo alguna influencia sobre Margaret, sobre su, o sea, que se vino arriba un poco por tener vuestra presencia allí? ¿O tú crees que era su carácter, era ella así? Sí, si quieres. A ver, por supuesto que alguna influencia hubo, ¿no? Es decir, que nosotros, lógicamente, lo que pretendemos es no influir a la hora de explicar una historia, que ellos hablan, ellos expresen y ellos digan lo que quieren decir, ¿no? Pero obviamente, bueno, cuando estás allí, pues hay una especie de halo, ¿no? Que envuelve a la aldea en aquel momento, que envuelve el hogar de aquella persona. Y bueno, y es porque hay allí dos tipos con cámaras, ¿no? Y tal vez ella vio una oportunidad, ¿no? Pero es que también la vio él. Lo importante es que también la vio él, no que él solo la viera ella, ¿no? Allí, esa historia, la historia de Margaret y Joseph, que podréis ver en un vídeo que pasaréis aquí en la entrevista, es una historia que rompe ciertos estereotipos de lo que entendemos como los matrimonios infantiles, que realmente es una lacra para las niñas, ¿no? En muchísimos países del continente, ¿no? Incluso en otras partes del mundo también, Asia, Sudamérica. Pero al final lo que hay que sacar de positivo de ahí es de que ellos tal vez ya no puedan romper con esa tradición o con esa especie de costumbre, ¿no? A la que están de alguna forma obligados, porque tradicionalmente siempre ha sido así y ahora no se lo plantean, sino que ahora ya empiezan a plantearse, ¿no? Pues que ella quería estar en el colegio, incluso él nos habla de que no está bien lo que ha hecho, se ha visto un poco empujado y, ¿por qué no? Pues de alguna forma lo ha aprovechado, de alguna forma lo podréis ver en la entrevista que se le hace, de alguna forma él reconoce, ¿no? Que bueno, pues que eso es lo que es así y ya está, pero que está dispuesto a pararlo, ¿no? Y al final, tal vez vieron una oportunidad, ¿no? A alguien le pones una cámara delante y se establece ese acuerdo tácito, ¿no? Es como cuando estás fotografiando algo que es muy dramático, que es muy duro, ¿no? Y mucha gente se pregunta, bueno, ¿y cómo levantas la cámara ahí y fotografías, ¿no? O cómo haces una entrevista, ¿no? Cuando estás, o cómo preguntas, ¿no? En ese momento, cuál es tu emoción, cuál es tu sensación, qué me quieres explicar, etcétera, ¿no? Bueno, de alguna forma es algo que se encuentran, ellos ya saben, por supuesto, que somos periodistas, que somos reporteros, y tal vez sacan provecho de esa circunstancia, ¿no? Y yo quiero creer que es así. De alguna manera, Margaret y Joseph vieron, ¿no? La posibilidad de hablárselo a unos extraños y que ese mensaje llegara a algún sitio, cosa que a lo mejor, si lo dicen también, a lo mejor estas mismas palabras las tienen con amigos suyos o con amigas, en privado, en petit comité, ¿no? Cuando están a solas. Tal vez también las tengan esas palabras, ¿no? Pero se quedan allí entre estas dos personas, ¿no? Y cuando llegas con la cámara delante, sin la intención de ser nada, ni nada más allá de lo que somos, es decir, simples mensajeros, pues tal vez vean esa oportunidad, ¿no? De alguna manera, ¿no? De explicarse a mucha más gente. Da la sensación que de alguna manera cambia un poco la forma de pensar o la vida de algunos de los protagonistas. Es así, lo habéis hecho con intención, queréis que esto, de qué manera les puede repercutir a ellos todo lo que ellos también han dado en la entrevista, en este, no sé si lo tenéis contemplado o cómo es el feedback que habéis tenido con estas personas, con estos niños. Bueno, nosotros la verdad es que como nos implicamos mucho en las historias y en los trabajos, pues siempre tienes un compromiso, ¿no? Con los protagonistas también de las historias y ojalá sirvan también las historias para cambiar mentalidades en quien los lee, pero también, ¿por qué no?, en sus protagonistas. Aún así, yo creo que el mérito aquí es de los protagonistas, sin duda. O sea, me da la sensación de que nosotros con mucho, con esa pausa al ir a las historias, lo que hemos hecho es dejar a florecer esa personalidad que ya existía. Con mucho poner un altavoz o señalarlo de algún punto, de alguna manera que les ha dado el valor definitivo para dar ese paso.
pero el mérito de verdad que creo que estaba ya en Margaret, o estaba en Giovanna, o estaba en Jibril. Jibril, por ejemplo, es un chico que estuvo un año secuestrado por Boko Haram y cuando le ofrecen un arma para alistarse con ellos, y eso significa que dejan de torturarle, que dejan de pegarle, que dejan de amenazarle con matarle, él decide arriesgarse a escapar porque no quiere ser uno de ellos. Y eso tiene un valor tremendo. Entonces, nosotros lo único que hacemos es una historia de valor absoluta y pura, y es dar a conocer esa historia, pero somos la pieza menos necesaria o menos vital de esta historia. Es Jibril 100% una persona que es un pequeño héroe, y hay miles de héroes así. Los periodistas, precisamente, y aquí me tiro piedras en mi tejado, normalmente nos fijamos en los verdugos, nos fijamos en los asesinos, en los violadores. Alfonso y yo nos hemos encontrado a miles y miles de africanos que cuando todo se derrumba a su alrededor se arriesgan a ser buenas personas. Y eso también tiene un valor tremendo. Y nosotros, el hecho de sacarla en las fotografías o escribir de ellos, nos pone en una pieza dentro de la historia muy pequeña. Yo creo que si alguno se atreve a dar ese salto un poco más porque estamos allí, perfecto, pero no creo, para nada somos la pieza clave de esta historia, porque el mérito es de ellos sin duda. Debe ser complicado también hacer un reportaje fotográfico, porque también habéis hecho un documental a la vez. O sea, tenéis pequeños vídeos, pero tenéis un documental también. Todo eso se filmó a la vez, me imagino. Sí. ¿No? Eso debió ser muy complicado, ¿no? Sí, aquí lo único que jugaba a nuestro favor era el tiempo, que teníamos tiempo. Teníamos tiempo y habíamos conectado con esas historias, algo que es completamente imprescindible para poder explicarlas. Es decir, nosotros hemos hecho este proyecto porque ellos han querido, ¿no? Porque esas personas han hablado, nos han invitado a sus casas, nos han abierto sus vidas, sus corazones, como le queráis llamar, ¿no? Y al final, cuando estás allí ya, cuando has entrado, de alguna manera, pues ya todo es muy fácil. Es decir, no pasa nada si ahora hago fotos, si ahora me quedo otro día más y, oye, volvemos al secreto un poco de poder hacer todo como si fuéramos una especie de hombre orquesta, ¿no? Porque, bueno, pues Xavi también hacía las entrevistas, tomaba notas de bueno, pues fotos, vídeos, todo el tema de preproducción y producción, pues lo hemos llevado desde aquí a través de Internet. Una vez llegas allí, pues ya la última fase un poco de preproducción también, ¿no? Es decir, que al final todo esto se puede hacer porque tienes tiempo, porque la otra manera de hacer, ¿no? Hace falta muchísimo dinero, ¿no? Para hacer grandes producciones, ¿no? Documentales, y eso no suele ser el caso. Y menos en un tema así, o sea, en un proyecto así, donde hay que ir a muchos países, donde todo es un poco, donde todo va saliendo porque sí, porque tiene que salir y porque la gente se organiza y porque la gente te quiere ayudar, etcétera, pero donde no hay ese concepto de producción típica o clásica, ¿no? De un documental al uso, ¿no? Donde hay alguien que hace unas llamadas, que lo tiene todo preparado, un vehículo que te espera, eso no es así. Cuando trabajas en este tipo de documentales o en este tipo de países, en medios rurales y tal, todo es mucho más complicado de lo que parece a simple vista. No hay esa organización previa de una gran productora que a golpe de talonario o de billete va solucionando los problemas, ¿no? Y aquí básicamente ha sido el tiempo y, como decíamos antes, ¿no? Pues un poco la paciencia, ¿no? El saber que allí necesitas estar más días para poder conseguir esto o lo otro, o para que aquella persona hable, o para poder ir a aquel sitio, ¿no? Que al final es un poco así como hemos funcionado. O sea, que el guión se va escribiendo cada día, ¿no? Me imagino. O sea, cada día sabes lo que vas a hacer al día siguiente o vas tomando decisiones, ¿no? En cierta manera sí, Mike, en cierta manera sí, pero es que eso es un poco, en el documental, el guión es algo muy intuitivo y muy vivo, que va cambiando conforme vas avanzando, ¿de acuerdo? Porque es así, ¿no? Ya lo decía Herzog, ¿no? Es un poco, el guión es el alma, ¿no? Del cine, o en este caso de un documental, ¿no? Y eso es algo que va cambiando y que te vas adaptando de alguna manera, ¿no? Hay cosas que las tienes, por supuesto, previstas, las tienes más o menos organizadas, ¿no? Eso es así, porque si no, pues sería como irte allí y estar 6 meses para hacer una grabación de pocos días y eso tampoco puede ser así porque no te lo puedes permitir, ¿no? Pero de alguna forma sí que te tienes que adaptar, tienes que tener esa capacidad, ¿no? Esa flexibilidad
para ir adaptándote un poco. Y aunque a grandes rasgos sepas lo que quieres hacer y lo tengas claro, luego te adaptas, ¿no? Lleva más o menos la historia para París. ¿Cuánto tiempo me refiero? Pues varió bastante, porque recuerdo en República Democrática del Congo, a lo mejor estuvimos entre 20 y 25 días, porque también ahí hubo una espera, el poder acceder. Hablo del terreno, o sea, preproducción, pues íbamos haciendo, la verdad, que íbamos entrelazando las historias. Después había otras como la de Gambia, por ejemplo, que son unas chicas que quieren ser fotoperiodistas, las dos primeras alumnas de una escuela de fotografía, las más jóvenes. Y ahí, como tanto Alfonso como yo conocíamos mucho la escuela, el sitio, pues a lo mejor nos quedamos, no sé, una semana. Entonces depende, había historias que pedían dedicarle mucho más tiempo, otras menos, también porque a veces que la diferencia cultural, por decirlo de alguna manera, había que salvarla con más tiempo. Estas chicas, por ejemplo, que precisamente las que están ahora apuntando, las chicas que están repasando sus fotografías, pues estas chicas son chicas que están estudiando, chicas que cuando les explicamos lo que queríamos hacer enseguida lo entendían, y hay otros casos en los que no, en los que teníamos que dedicarle mucho tiempo a cada historia, a cada persona sobre todo, para que entendieran quiénes éramos y qué demonios queríamos, ¿no? Porque recuerdo en Etiopía que queríamos explicar los avances que hay en sanidad porque es uno de los países más peligrosos para dar a luz, tanto para el bebé como para la madre. Y claro, las mujeres que vivían en una zona rural, aunque nosotros les explicáramos qué queríamos hacer, les estábamos hablando en otro idioma. Entonces, pues ahí tuvimos que dedicarle más tiempo a que realmente entendieran lo que queríamos hacer Alfonso y yo entrando en el paritorio, ¿no? Entonces, y sobre todo que lo entendieran para podernos dar permiso conscientemente de que después estarían cómodas, ¿no? Con nuestra presencia. Así que, bueno, había algunas que necesitaban más tiempo, otras que menos. Intentábamos, pues eso, adaptarnos a la situación. El hecho de que fuerais los dos hombres, me imagino que de alguna manera también, sobre todo con mujeres, ahora que estás contando esto del paritorio, me imagino que sería también un poco una barrera, ¿no? Porque las mujeres africanas, bueno, yo lo poco que conozco, sí que son muy de estar como en grupo de mujeres, grupo de hombres, ¿no? Entonces, que vosotros fuerais como hombres a contarles cosas del paritorio, las debería cuanto menos chocar un poco, ¿no? ¿Habéis sentido ese tipo de barreras un poco con mujeres, con niñas? Yo no lo noté, particularmente no lo noté. Es decir, yo creo que realmente al final no hay diferencia entre que seas mujer y hombre, ¿no? en esta profesión. Yo creo que está en algo que está por encima de eso, ¿no? Y es en esa capacidad de empatizar, en esa capacidad de ponerte en el lugar de esa persona, de explicarle con total sinceridad qué pretendes hacer, por qué lo pretendes hacer, ¿no? Cuáles son las intenciones. Y al final yo creo bueno, pues que nos encontramos con gente que nos dejó entrar en sus vidas, ¿no? En momentos menos íntimos, como por ejemplo las chicas de Gambia, pues, que fue en sus casas y en el momento en el que estaban estudiando, que estaban haciendo reportajes por la calle, por la playa, etcétera, algo como mucho más abierto, más público, ¿no? A cosas tan íntimas como el momento de tener un hijo, que no estaban los maridos, ¿no? O sea, los maridos no estaban presentes y estábamos nosotros, ¿no? De alguna manera. Bueno, al final yo creo que es eso, ¿no? Es un poco esa capacidad, ¿no? De esa experiencia que te da el hecho de ponerte en su lugar, de respetar, bueno, pues de explicar con sinceridad, pero quitándole todo el mérito, porque en realidad el mérito de estas historias yo creo que lo tienen esas personas, que son las que se superan, las que luchan y también las que tienen el valor, por decirlo así, de dejarte entrar en sus vidas sin conocerte, de alguna manera. Por supuesto que puede haber cierta desconfianza, puede haber, bueno, pues sí, claro, lógicamente nos hemos encontrado con casos que no nos han rechazado, pero que ha costado entrar en sus vidas, ¿no? Y al final hemos tenido que descartar esas historias porque realmente no se veían con el ánimo de explicar, de abrirse, de comunicarse con una cierta soltura, que es lo que necesitábamos para poder entrar en sus vidas, ¿no? Y para poder entrevistarlos y grabarlos en vídeo muchas veces, ¿no? Que es esto, o sea, no es tan fácil, ¿no? De alguna manera. Pero yo sí que creo, quizá no en este proyecto de Indestructibles per se, pero sí que el hecho de ser hombre o mujer te permite y te da acceso a algunas historias o algunas conversaciones,
pero no solo creo en África, creo que en muchos otros sitios. Pero es verdad que en sitios donde los roles sociales están muy definidos, eso a veces cuesta, pero en cosas que son básicas para la vida. O sea, para nosotros como hombres es mucho más complicado hablar sobre el amor, sobre el sexo con una chica, porque le violenta, porque son territorios vedados de alguna manera al hombre, no al hombre blanco, sino al hombre, en las que estas situaciones pues se hablan. Yo recuerdo, por ejemplo, Alfonso, que cuando intentamos hacer una historia sobre la ablación, pero no sobre una chica que ya la hubiera sufrido, sino durante todo el proceso y cómo lo vivían las madres, las abuelas, la niña que sufría la mutilación femenina, nos costó mucho. Y yo creo que es verdad que una era porque éramos extranjeros, digamos, pero otra también es porque somos hombres. Creo que sí hay veces que ocurre que hay historias, pero igual que hay otras que nos es más fácil por ser hombres. O sea, yo creo que la cuestión de quién eres tú, el hecho de ser blanco, ser hombre, de alguna manera siempre significa algo y lo contrario también. Entonces yo creo que ahí hay que ser consciente de esa limitación, aunque es verdad que hemos intentado, como decía Alfonso, y estoy de acuerdo, solventarlas al máximo posible con tiempo, ¿no? Para que eso no fuera un impedimento, y por eso, de hecho, la mitad de las historias son hombres y la mitad de los chicos o los niños, y la mitad son niñas, ¿no? Porque eso sí que queríamos que quedara reflejado en el trabajo. Vamos a ver, en casi todas las historias que salen sobre África y tal suelen ser negativas. Que la cosa de lo que lees en prensa siempre son guerras, ablaciones, o sea, se ve desde luego desde un enfoque bastante negativo. A nosotros nos pasó que intentamos hacer un reportaje positivo sobre cine senegalés y nos costó muchísimo venderlo. O sea, si hubiéramos hecho un reportaje de cayucos, lo hubiéramos podido vender. Yo veo que vuestro reportaje vende esperanza, es positivo. ¿Os ha costado venderlo más que, o sea, porque me imagino que estáis hartos de hacer otro tipo de noticias? ¿Os ha costado más vender esto porque es algo positivo o eso ya es una cosa del pasado? No, yo creo que al contrario, ¿verdad, Xavi? Yo creo que ha tenido una tremenda aceptación. Yo creo que estamos, primero, agradecidísimos, ¿no? A la sociedad, a las entidades que han querido hacerse eco del proyecto, a los medios de comunicación, a los que han querido, a las editoriales que han apostado por los libros, etcétera, etcétera. Pero es que además, a donde llega mejor, a donde ya no lo ves como un negocio, sino como cultura, ¿no? O como intentar aprender cosas, ¿no? Que es lo que básicamente pretendemos nosotros, yo creo que ha ayudado mucho que sea algo positivo. La gente, el feedback que nos llega en general es que la gente está un poco harta del drama, ¿vale? Nosotros queríamos huir de un África víctima o de un África verdugo. Queríamos explicar historias, al final son normales, al final son historias normales. Aquí en nuestro país te das con gente, te puedes encontrar con una chica que quiere ser cantante a los 12 años. Que lo consiga o no es otra cosa, pero ella quiere ser cantante. Te puedes encontrar con un niño que quiere ser piloto de avión, como la historia de Chose. Te puedes encontrar con cualquier tipo de estas historias. Hay algunos casos que se pueden exceptuar, ¿no? Por los niños soldado o el tema del yihadismo, eso es un poco más complicado de encontrar en nuestras sociedades, ¿no? Pero en general, al final, ya no es lo que les pasa a estos niños y niñas, ¿vale? Que lo estamos explicando en las historias, sino que lo importante es qué hacen con eso que les ha pasado. Y ese qué hacer con eso que les ha pasado nos pasa a nosotros aquí, a todas las edades, a los niños, a las niñas, a los adultos, a las personas mayores, ¿no? Es decir, nos pasan cosas, intentamos de alguna forma sobrellevarlo, saltarlo, ¿no? Volvernos a levantar, aunque suene a topicazo, pero es así. Es lo que intentamos, porque si no, la vida se acabaría con el primer trompazo, ¿no? Que nos damos de bruces. Y ellos intentan eso. Y bueno, son niños todavía, por eso hablamos de la próxima generación de africanos. Todavía son niños, no sabemos si lo van a conseguir o no. Algunos no, seguro, o probablemente, otros sí. Pero lo que queríamos sobre todo es reivindicar ese huir un poco de la victimización continua que hacemos y que muchos medios de comunicación, sí que es verdad, muchos, no todos, hay muchos medios que apuestan por otro tipo de temas, ¿no? Y en ese sentido yo creo que Indestructibles ha encontrado iba a decir una palabra muy fea, ¿no? Un nicho, que no me gusta, pero sí que ha encontrado una especie
agujero o de vacío, ¿no? En esos mensajes que nos vienen de África, ¿no? Y que son historias sencillas que les hemos puesto nombres y apellidos, ¿no? Y que funcionan bien porque la gente, o los niños o las niñas, ojalá cada vez más, ¿no? Se sientan identificados con ellos. Os decía, los chavales y chavalas que reciben todas estas historias aquí en España, ¿con cuáles se sienten más identificadas? ¿Qué feedback habéis sentido? Porque claro, para ellos la mitad de las historias serán casi marcianas, ¿no? Niños en guerra, las ablaciones, no sé. Hay cosas que son universales, como el amor, como el juego. Es que es precisamente eso. O sea, las historias con las que más conectan los chavales, y creo que todos, no solo los chavales, son las que hablan de la vida. Porque cuando hablas de guerra, de niños soldado, de hambre, es verdad que es una realidad que conocen, pero conocen de lejos. Es algo que no le roza la piel. Pero cuando hablas del miedo, de la amistad, de la nostalgia, de la ilusión, eso son cosas que nos interpelan directamente a cada uno de nosotros porque esos sentimientos los tenemos, los reconocemos qué significa tener nostalgia de tu pueblo o tener el sueño de conseguir algo que parece imposible o tener un amor tremendo por un amigo, porque eso lo hemos sentido. Y cuando esas historias, esas pequeñas historias hablan de sentimientos que tienen que ver con la vida, yo creo que los chavales conectan enseguida. En esa perseverancia, en esa lucha, se ven de alguna manera reflejados también. Y eso es algo que lo hemos hablado Alfonso y yo varias veces. Yo recuerdo, por ejemplo, a Svetlana Alexievich, la Nobel de Literatura, cuando ella escribe en Voces de Chernóbil sobre el accidente de Chernóbil, hablando de amor con las mujeres de esas víctimas, cuando les pregunta sobre la vida, es cuando realmente notas que eso forma parte de ti. Yo, por supuesto, estoy lejos de Ucrania. Yo no tengo ni idea de qué significa realmente un accidente nuclear, qué significaría en mis vidas, porque es algo que me trasciende, es que no puedo ni siquiera entenderlo. Pero cuando hablas del amor de alguien que te dejó, o de curar a alguien, o de acompañarle en los últimos años de su vida, sobre la nostalgia de tu pasado, del pueblo, de cuando eras feliz en un sitio que ya no puede ser, lo que ya no existe, en eso sí que nos reconocemos. Y yo creo que es lo mismo. Y para los chavales, claramente en esta exposición itinerante por las escuelas, que son con biombos, que van por escuelas, tenemos muchísimas ganas de eso, porque lo notas. Cuando les hablas de los niños soldados, por supuesto, les encoge un poco el corazón, pero cuando les hablas de unas niñas que quieren ser fotógrafas y que dicen que cuando tienen la cámara se sienten poderosas porque los demás les miran como si fueran capaces de todo, ves un montón de ojos de chicas, sobre todo, que se abren y se encienden, porque eso no es una cosa dramática, no es una historia dramática, pero les interpela, porque cada una de ellas se ve reflejada en eso, en que no siempre le han mirado como si ella fuera capaz de todo, ¿no? Y entonces yo creo que esas son las historias que más les enganchan, ¿no? Las que hablan de la vida. Claro, de alguna manera es más humana. Están allí que no tienen nada que ver con otras, de ahí ya se conectan. Y también de alguna manera está muy bien a la hora de que la gente que, pues yo qué sé, todos los refugiados que vienen a España, que también puedan sentir esa empatía por gente que de alguna manera están también en ese otro lado, ¿no? Entonces, saber que son personas igual que ellos, con las mismas inquietudes que ellos, pues les hace más humanos, ¿no? Y eso me parece muy interesante, claro. Es que al final la empatía no es un don que cae del cielo, no es un regalo que cae del cielo, la empatía es un trabajo diario. Y para tener empatía yo creo que necesitas esa piel, el conocer otras realidades, pero en la que los sentimientos se parecen mucho a los tuyos, ¿no? Y entonces en un momento en el que cada vez se habla más de hacer muros, ¿no? Y ahí en Brasil se sabe bien también, en Estados Unidos, en Gibraltar, en Israel, podemos ver que hay cada vez más discusiones de hacer muros más altos, con concertinas más afilados. Yo creo que no está mal intentar hacer puentes cada vez más anchos e invitar a cruzarlos. Y no porque un puente no sirve de nada si solo lo construyes y no cruza nadie. De lo que se trata aquí es de que se atrevan, tanto de un lado o del otro, a asomarse e intentar conocernos un poco más y ver que al final no somos tan diferentes, más allá del contexto
que a veces sale cruz para algunos, pero en los sentimientos de la vida nos parecemos mucho. Y poderlo llevar a los colegios, esa parte de educación que tiene este proyecto, me parece lo más interesante, ¿no? ¿Seguís en contacto con los chavales a los que hicisteis los reportajes? Sí, en algunos casos sí, porque es fácil, incluso por WhatsApp nos comunicamos, etcétera, porque es más fácil, porque viven en ciudades, porque están más conectados, ¿no? Con el caso de Hawa, Catherine, etcétera. En otros casos es difícil, porque, por ejemplo, el caso de Gloire y Rodríguez, los niños soldado, pues tenemos noticias a través de contactos, ¿no? A través de intermediarios tenemos noticias, pero en muchos casos no, porque, bueno, porque hemos perdido el contacto. Por ejemplo, el caso de José en Beira, en Mozambique, pues bueno, la última gran tormenta tropical que hubo, el último tornado, prácticamente se llevó a la ciudad y no sabemos qué es de él. No, realmente no tenemos noticias, a no ser que Xavi sepa algo de última hora, no teníamos noticias. Pero de otros sí, vamos sabiendo. Y estamos en contacto, de hecho, con algunos casos. Sabemos que Giovanna, por ejemplo, pues ya está estudiando, ¿no? En otro pueblo, ¿no? O sea, en otra gran ciudad, ¿no? En fin, bueno, pues que sí, que lo intentamos al menos, pero no es fácil, obviamente. Pues no sé si os ha quedado algo más por contar. Nosotros estamos encantados de haberos tenido aquí. No sé si queréis decir algo más o... Bueno, yo ya que es un festival de fotografía, yo sí que invitaría a la gente a que viera el trabajo de Alfons, porque yo he aprendido muchísimo. O sea, yo recuerdo siempre que decía, bueno, Alfons, ya vale, ¿no? O sea, ya nos podemos ir. Él llevaba hasta el extremo el valor de la pausa. O sea, siempre decía un minuto más. Yo si le decía, ya nos podemos ir, él decía un minuto más. Y eso a veces en historia significaba la diferencia entre encontrar el alma de la historia y no. Y recuerdo, por ejemplo, no me extiendo mucho, pero cuando estábamos con los niños de la calle de Mozambique, con José y con Antonio, hubo una noche, cada noche tardaban un montón en escoger el sitio donde dormir, porque cada día lo cambiaban, cada noche, porque si no era más fácil que les atacaran, que les robaran o les agredieran. Entonces cada día cambiaban. Y eso era terrible, porque no sabían nunca dónde ir. Y hubo un día que se pusieron delante de la estación, había una rotonda y se pusieron ahí en medio y Alfons se pasó como un loco haciendo fotos de los niños durmiendo, pero durante un tiempo en el que yo al final ya decía, pero es que están durmiendo, o sea, hasta mañana van a estar durmiendo, nos podemos quedar aquí hasta mañana y no vas a conseguir más fotos que estos niños que están aquí durmiendo. Entonces me dijo, siempre que se pregunta hay que parar un poquito y seguir. Al cabo de un rato de decir eso, los chavales empezaron a matar mosquitos, porque había muchísimos mosquitos. Desesperados porque no podían dormir, cogieron y se subieron a los árboles para dormir en las ramas de los árboles. Por eso esa historia se llama los niños paloma de Beira. Porque estaban tan desesperados que el único sitio donde pensaban que les iban a dejar tranquilos los mosquitos eran los árboles. Y es una de las fotos que aparece, es una foto de un árbol en la que si os fijáis bien aparecen los niños. Pues yo creo que ya que es un festival de fotografía, pues reivindicar eso, ¿no? Trabajos como el de Alfons, hechos con humanidad, con paciencia y con, sobre todo, mucho tacto y con tiempo, que eso es, yo creo que en tiempos de clickbaits y de mirar las cosas tan rápido, yo creo que es una gozada currar con alguien que tiene una mirada como la de él. Bueno, yo añadiría que, bueno, sobre todo gracias a Ojos Rojos por hacer el comisariado de esta exposición en Brasil, para ti en Foco, a Giancarlo, a Nilo, a Teo. Daros las gracias por la oportunidad de llegar con la exposición allí. Es la primera vez que salta a América, esperemos que no sea la última. Y también decir que allí lo que se va a ver es una exposición fotográfica, pero que esto no es un proyecto visual solamente, es un proyecto que va mucho más allá. ¿De acuerdo? Por eso, por ejemplo, el fotolibro está en diferentes idiomas. Uno de ellos es el portugués, o sea que tiene una cierta... facilita de alguna manera que en Brasil pues lo podáis leer, podéis leer esas historias en portugués y sobre todo pues eso, ¿no? Que para profundizar, ¿no? Las imágenes son importantes, pero también lo es y mucho, ¿no? En este caso los textos, ¿no? Cómo se desarrolla una narrativa a nivel escrito y esto es muy importante. Creo que el binomio este de fotos y texto es imprescindible. Las fotos... como decía García Lix, creo que fue él quien lo dijo, que los pies de fotos son muy útiles, ¿no? Eso de que una foto vale más que 1000 palabras es en ciertas
en ciertas situaciones es relativo, porque los pies de foto al final hacen caminar, incluso hacen correr a las fotos, ¿no? De alguna manera. Y creo que aquí se da ese caso. O sea, aquí cuando veáis las galerías de fotos, por ejemplo, en la web, que hay una selección de fotos ahí, veréis que hay muchas cosas que se explican por sí, pero que hace falta ir un poco más allá, ¿no? Para entender qué es lo que está pasando, pero también qué es lo que esperan que pase, ¿no? Nuestros protagonistas son protagonistas de futuro, son de presente, pero también lo son de futuro, y eso no lo podemos fotografiar. Eso hay que preguntárselo a ellos y que ellos nos lo expliquen, ¿no? Y en este caso, pues a través de los textos, pues en este caso a través de los textos de Xavier, pues poderlos transmitir a los que vayan a la expo, a los que lean el libro o vean cualquiera de los formatos o incluso cuando vayan a la obra de teatro, pues que se pueda entender en toda su magnitud y en toda su profundidad. Así que reitero mi gratitud a todos vosotros y bueno, que ojalá tenga mucho éxito la expo, que la vea mucha gente y vaya por más sitios de Brasil. Puestos a soñar. Pues nada, muchas gracias por todo. Muchas gracias a vosotras. Gracias. Kameluani Mia Pachua Village Meluani Adiuche Chi Watika Wat Meruana yo again Chi ano manglat yo Yo mano cha yo Mena Pukwa Laka Chung Cha Chao Lokere Mawani Chunyatika Mare Mera Bet Quiri Nano pot pupar er pilok maya ber ka wacho no da no le pupar ener wer ber kerden Chi andong beru katamne yo Chawaji anda dua nen mukana Yo madok Ando ber ka gamma dong la gamma mabejo Chawaji and para bipar par kiri abi par lok gangu Chachwala lok gange Jo gange me oye e wacho ni e tieki ngata gwa ke pe mende dok dit no en ne ti kwan era ngara chwale do pe iwachi de tware we pana wando bedwani kere ke ber tie chi wando bedwani kere wer gwa ya nyim lu ba komi kwa ma be dwa kana ti bore Anya yo magre Makana par dek abedi bad mono Anya Clone Cod Joseph Ma Aberi Charme Luani Badmono Makana Tipiare we beach amaro kare kuoi chamo chiri para en tiyo mabe aneno bere neno gamo diegi di lombe aneno no be yong chinya imeno ki kan ko ki chama no be di wang lo be ano no be o kar yong chinya bo lok mania dana Gen mo wako Me achiel neno face wine Yomo ia mito Ki figane Yomo ia mada Awako mana meta American Kachiel ki tiche Kachiero gange Tiu mada Awako chunya marne mada Ma marna ni Pata bugek kano kero warti toko dilo ma wan hona yuba no mira jak toko ne ichamo kan da kano no genti toko brada no mira ba jak toko no ker do pe wa jak para gang ku ja
Ano ni chalong maka piare ga bi pupare mi bere kenyaka mamaka ne tia parde mamega do gek pera binwa ne nermo do bugekeno Kano wa beri wani gere ano no ma ti ko ma dir ko ma atami ya nyima di maya kalo ba mia mor mano chala nyira amete ya gwa ke ma be gen pe ko nyomi cha ko e mo am mano ra par bor gini ano no be dak tutwa tama mega me achele mi ra chake ngoma wa lo tena nyera gi par ma puten me achele pero me gange no me tie wa ngo wa gi par chon te miere ka gen me nyom gen nyom jo mama pare mi beru kere chal chake ma par bor mi cherke mal era pe mier ko bed ma par ber mi duge pin en ni nai te bal chi ke tama mio yenu pe mier ke no mi beru ko tena maten tama ni a jor be la ten ywa